Perfecto. Entonces vamos a comenzar en esta nueva sesión. Solamente recordarles, darle el agradecimiento primero que todo a todos ustedes por participar de esta reunión. También el agradecimiento a Juan Pablo por organizar y ser contraparte de Guatemala frente a la red de transparencia climática de América Latina y el Caribe hispanohablante. Y solamente comentarles que esta es una actividad de apoyo solicitada por Guatemala para el análisis de los nuevos requisitos para la presentación de información sobre los informes del inventario nacional en el marco de los nuevos requerimientos que surgen de las modalidades, procedimientos y directrices del marco de transparencia reforzado del Acuerdo de París. Ese es el nombre entero. Entonces, esta es la segunda sesión. Tuvimos una sesión ya hace 15 días aproximadamente y quedamos bien avanzados. Me gustaría partir quizás, no sé si irme directo a donde quedamos o hacer un breve repaso sumamente rápido de lo que conversamos la semana pasada para tomar la guía. No sé cuál es tu opinión, Juan Pablo. Pues es posible hacer Por un favor. breve resumen, estaría súper. Perfecto, vamos Sí, por entonces. favor. Buenísimo. Comentarles, entonces hacer un pequeño relato. Básicamente, con la entrada en funcionamiento del Acuerdo de París, se establece un marco de transparencia reforzado que busca generar confianza en que todos los países están contribuyendo con su parte respectiva al esfuerzo global que se está haciendo para combatir el cambio climático. Las normas para poner en práctica el marco de transparencia reforzado se encuentran en las modalidades, procedimiento y directrices. Ahí están las claves. ¿La clave en qué sentido? Ahí se especifica qué es lo que hay que presentar. Em, Ahora, ¿cómo hay que presentarlo? Te lo presenta o te lo incluye en las orientaciones para la puesta en práctica de la modalidad procedimiento y directrices. El elemento central para la presentación de información en el marco de transparencia reforzado son los informes bienales de transparencia, los BTR, que van a reemplazar a los informes bienales de actualización, los BUR, y deben ser presentados cada 2 años a contar del 2024. O sea, de aquí al 31 de diciembre, los países tienen que presentar de forma mandatoria su primer BTR. Los capítulos de la modalidad de procedimiento y directrices son 8 capítulos. ¿Qué estamos discutiendo en esta sesión en particular? Estamos discutiendo sobre el capítulo 2 que tiene relación con el informe del inventario nacional. Habíamos visto que es un inventario nacional, es un listado numérico exhaustivo de la contabilización de cada uno de los gases de efecto invernadero de origen antropógenos, liberado o absorbido desde la atmósfera y en un área y en un periodo específico. Generalmente corresponde a un año calendario. Habíamos conversado también que en el marco del cambio climático los inventarios se presentaban como parte de las comunicaciones nacionales cada 4 años, de los BUR, cada 2 años a partir del 2014 y a partir del 2024 vamos a tener que presentarlo cada 2 años como parte de los informes del inventario nacional, que ya un poco repitiendo lo que hemos dicho. Vemos que los inventarios tienen bastantes beneficios para la elaboración y presentación de inventarios. Tienen algunos beneficios que voy a remarcar aquí. Básicamente, identificar los sectores económicos con mayor contribución al cambio climático y su aporte específico, proporciona información bastante útil para la planificación y evaluación del desarrollo económico, proporciona información útil para abordar otros problemas ambientales, identificar brechas en las estadísticas nacionales, este es un punto muy importante, fomenta el trabajo colaborativo multidisciplinario entre organizaciones, evalúa las diferentes opciones que tiene un país para la mitigación y la orientación por una estrategia climática de largo plazo y finalmente proporciona la base central para los esquemas de comercio de emisiones si es que un país se quiere sumar a este tipo de iniciativas. Voy a avanzar y ya habíamos partido directamente con lo que son las modalidades, procedimiento y directrices. Eh, en sí, las modalidades, procedimiento y directrices son un documento que son párrafos, son los típicos documentos de la negociación climática que están escritos en un anexo y donde están capítulos y los capítulos tienen párrafos. Entonces, lo que estoy mostrando aquí, por ejemplo, el párrafo 17, lo vamos a entender así, es el párrafo 17 de las modalidades, procedimiento y directrices. Y aquí, ¿cuál es el plus de esta actividad que hemos venido desarrollando con varios países, que en este caso lo estamos desarrollando con Guatemala? Es que una cosa
es lo que está escrito en la modalidad de procedimiento directrices. Una segunda cosa es cómo lo podemos interpretar lo que está diciendo la modalidad de procedimiento directrices. Y una tercera visión es cómo implementamos lo que nosotros estamos interpretando de la modalidad de procedimiento directrices. Entonces hay un tema que es complejo y que por eso los países nos hemos juntado a conversar sobre estos temas con los países, porque una cosa es lo que leamos directamente, otra cosa es cómo lo interpretemos, pero lo más importante, cómo lo llevamos a cabo. Son esos tres como elementos. Por eso originalmente este taller tiene como nombre, tiene conversatorio y análisis de las modalidades de procedimiento y directrices para los informes del inventario nacional. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Seguimos entonces. ¿Todo bien? ¿Todo feliz? El 17, básicamente se van a encontrar, hay dos cosas también. Dentro de las negociaciones, ustedes van a encontrar párrafos que tienen un carácter de mandatorios y los vamos a poder identificar como el deberán. Lo tengo remarcado justamente aquí en naranjo. Deberán hacer algo. Tenemos párrafos que son un deberían, un should. Y también tenemos párrafos que dicen se alienta a las partes. Además de esos tres niveles, que en lo personal yo no hago distinción de esos tres niveles, para mí todo hay que hacerlo, de cierta manera. Y además tenemos lo que son las flexibilidades. Las flexibilidades son unos textos que yo voy a poner en morado acá en las presentaciones, en donde básicamente aparecen algunas flexibilidades en algunos párrafos que te dice esto es lo que se tiene que hacer. Sin embargo, si el país no lo puede hacer y dadas sus circunstancias nacionales, podrá optar a esta otra opción de flexibilidad. Vamos a ver algunos ejemplos en el camino. Entonces, para que tengamos claro. El párrafo 17 los voy a pasar súper rápido y vamos al párrafo 38 en la sesión anterior. Entonces, básicamente aquí lo que te dice el párrafo 17 es que los inventarios se van a regir por las definiciones sobre los indicadores de calidad de las directrices del IPCC. Y estos indicadores de la calidad son claves porque esto es lo que indica que un inventario es de calidad. Debe ser transparente, debe ser exhaustivo, debe ser coherente, debe ser comparable y debe ser exacto. Plantea que cada parte debería establecer y mantener un marco relativo al inventario integrado por los arreglos institucionales, dispositivos jurídicos y de procedimiento que le permitan al país una permanente estimación, compilación y una puntual presentación de los informes del inventario nacional, en línea con la modalidad de procedimiento y directrices. Este marco institucional obviamente podrá ir evolucionando en el tiempo o modificándose de acuerdo a las circunstancias nacionales. Básicamente el ejemplo que estábamos conversando ahora acá, que Guatemala ya tiene establecido y en funcionamiento parcial o completo ya su sistema nacional de inventarios de gases de efecto invernadero y compila toda esta información para poder elaborar de forma, como aquí dice, una estimación, compilación y puntual presentación del informe del inventario nacional. Por otra parte, por otro lado, podríamos decir, cada parte deberá presentar información sobre los siguientes aspectos de la planificación, la preparación y la gestión del inventario. Aquí está subrayado eso de planificación, preparación y gestión del inventario porque es básicamente lo que nosotros vamos a ir entendiendo y que se entiende en las directrices del IPCC como los ciclos del inventario. El ciclo del inventario parte por la planificación del ciclo. Luego viene la preparación o elaboración del inventario y finalmente viene todo lo que es la gestión, que una vez que termina el inventario, una vez que se presenta el inventario, viene todo un proceso que se incluye, por ejemplo, la revisión por pares, se incluye todo lo que tiene que ver el archivo de documentación del inventario, los cierres de los ciclos y cosas por el estilo. Básicamente, la información clave que tiene que entregar, y es un deberá, el país tiene que decir la entidad nacional en la que recae la responsabilidad del inventario, describir el proceso de cómo elabora su inventario, el proceso de cómo hace un archivo de toda la información relacionada con el inventario y describir el proceso de examen y una aprobación oficial del inventario. Con respecto a los métodos, esto es un resumen, por eso estoy hablando rápido. Así si es que alguien quiere hacer algún comentario, levanta la mano y me dice, porque voy como avión en este momento. Entonces,
Desde el punto de vista metodológico, dice claramente que las partes deberán utilizar las directrices del IPCC del 2006 o cualquier versión o refinamiento posterior que haya sido aprobado. Hasta el momento, lo único que ha sido aprobado es las directrices del IPCC. Por otra parte, se alienta a que cada parte utilice el suplemento de 2003 de las directrices del IPCC dedicado a los humedales. En el caso particular de Guatemala, ya viene haciendo el inventario con las directrices del IPCC del 2006, por lo tanto, no presenta gran cambio metodológico. Por otra parte, también habla de que deben utilizarse los métodos establecidos por el IPCC y que cada parte debería hacer lo posible para poder cumplir con esos métodos que te plantea y los métodos de nivel que te plantean las directrices del IPCC. También te dice que el país podrá utilizar metodologías apropiadas para ellas si es que éstas reflejan las circunstancias nacionales y se ajustan a las directrices del IPCC. O sea, básicamente te dice, usted tiene que usar las directrices del IPCC, pero si usted tiene metodologías nacionales que reflejen de mejor forma sus circunstancias nacionales, utilícelas, siempre y cuando se ajusten a las directrices del IPCC. Si ustedes lo hacen de esa forma, deberán explicar sumamente transparente todos los parámetros, datos y métodos nacionales que se utilizaron. Las partes van a poder, si es que no tienen información o si no tienen la posibilidad de implementar métodos de nivel superior, van a poder usar el método de nivel 1 de las directrices del IPCC. En caso que ustedes apliquen un método de nivel 1, para lo que son las categorías principales, deberán documentar claramente el motivo por el cual se eligió esta metodología y por qué no están pudiendo dar cumplimiento. Por otro lado, se alienta a que cada parte utilice factores de emisión y datos de actividad país específicos. Eso es lo principal. Traten de usar factores de emisión país específico. En el caso de que no puedan desarrollarlos, pueden utilizar los valores por defecto de las directrices del IPCC. Con respecto a categorías principales, aquí hay cosas bastante interesantes porque se dice que el análisis de categorías principales se tiene que hacer al primer y al último año de la serie del inventario, incluyendo y excluyendo las categorías del sector USCUT y utilizando el método nivel 1. Vimos un ejemplo la semana pasada de cómo hacer un análisis de categorías principales y además tienen que incluir la tendencia, las categorías principales tendenciales para su inventario. Aquí no hay mucho problema porque Guatemala ya lo hizo y lo viene haciendo desde su inventario pasado que presentó en el primer VR. Ya viene haciendo este trabajo, así que aquí no hay nada nuevo en ese sentido para ustedes. Y aquí sí aparece un concepto de, como les decía, de flexibilidad. Usualmente dentro de las directrices del IPCC se entiende como que las categorías principales son el 95% del total acumulado de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero. Entonces, la flexibilidad que te plantea aquí es básicamente que en vez de tomar que sean el 95%, toma solamente el 85%. Que dice con respecto a la coherencia de la serie temporal, básicamente a fin de garantizar la coherencia de la serie temporal, cada parte debería utilizar los mismos métodos y enfoques coherentes de los datos de actividad y factores de emisión utilizados para cada año del informe. En el caso de que ustedes no cuenten con información para algún año de su serie temporal, deberían utilizar técnicas de empalme de las directrices del IPCC. Ahí dentro de las técnicas de empalme encontramos, por ejemplo, datos sustitutos, extrapolación, interpolación, entre otros métodos. Básicamente, ¿qué es lo que se busca? Es que un inventario sea exhaustivo o completo. Por lo tanto, si a ustedes les falta información y para garantizar una serie coherente, la directriz del IPCC te entrega métodos técnicas de empalme de datos para poder llenar esos vacíos de información. ¿Para qué? Para que exista una coherencia de la serie temporal. De la misma forma, si el país, para guardar o para garantizar su coherencia de la serie temporal, debe realizar nuevos cálculos si es que existe algún cambio de metodología, cambio de factores de emisión, cambio de datos de actividad o cualquier otro valor paramétrico que
pueda generar, si no hay un cambio, podría generar una falta en la coherencia de la serie temporal, mostrando tendencias que no reflejan la realidad, sino que son tendencias ficticias por el cambio metodológico implementado. Luego dice, con respecto a la evaluación de la incertidumbre, dice que cada parte deberá estimar cuantitativamente y analizar cualitativamente la incertidumbre. Y aquí nos dice que tiene que ser para el total del inventario, para el primer y el último año de la serie temporal y también para la serie tendencial, aplicando a lo menos el método de propagación del error. Eso es básicamente. En el caso de Guatemala también no es algo novedoso porque entiendo que Guatemala lo hizo por completo esto, o sea, para el primero, por lo menos para el último año, no me acuerdo si para el primero, y la tendencia. Si hizo la tendencia, probablemente sí hizo todo lo demás. Acá entonces presenta una flexibilidad diciendo que las partes podrán presentar como mínimo un análisis cualitativo de la incertidumbre de las categorías principales, utilizando las directrices del IPCC, cuando no se disponga de información cuantitativa. Con respecto a la exhaustividad, dice que cada parte debería indicar la fuente y los sumideros que no se han tenido en cuenta en el informe del Inventario Nacional, aun cuando las directrices del IPCC contienen métodos para estimarlo, y explicar básicamente por qué no lo pudiste tener en cuenta. Ahora, es re importante esto, porque en cierto sentido lo que dice es que un inventario debería ser calculado de forma completa. Cada fuente que exista, fuente sumidero de gases de efecto invernadero que existe en el país, debe ser incluido dentro de su inventario contabilizado. En el caso de que no puedas hacerlo, tienes dos opciones. Tienes usar técnicas de empalme o también eh, em, explicar de todas formas por qué no estás incluyendo algunas categorías de las que se supone que debería estar incluyendo. Ahora, el inventario básicamente conversamos la semana pasada o antepasada de que consiste en una parte, el informe del inventario nacional consiste en dos subpartes, podríamos decir. Una parte, lo que es el documento del inventario nacional, que yo lo simplifico como que imagínense un Word. En el documento del inventario nacional es el texto, es lo que explica cómo ustedes hicieron su inventario, también presenta los resultados, obviamente, pero ahí está lo central de donde se explica el inventario y es el documento del inventario nacional y eso imagínense un Word, así un archivo Word. Por otro lado, la otra parte que tienen los informes del inventario nacional son los CRT, que son las tablas para la presentación de información común. Estos CRT son, imagínense Excel, números, son solamente números y los CRT son las mismas tablas para todos los países. Tienen que presentar exactamente las mismas tablas. Entonces, básicamente lo que te dice acá, que en el caso de que ustedes no estén presentando información en alguna de las celdas que le está pidiendo el CRT, ustedes van a poder utilizar estas claves de notación. Entonces, las claves de notación, ¿qué opciones te da? El no ocurre, te da opción el no estimado, el no aplica, el incluido en otra parte y el confidencial. Entonces, existen esas 5 claves de notación que ustedes van a poder utilizar para poder completar su CRT cuando no tengan datos numéricos que presentar, ¿ya? Por otra parte, acá hay un detalle de una regla de uso de la sigla no estimado que cuando se identifica una categoría como insignificante. No vamos a entrar mucho en detalle con respecto a esto, lo discutimos la semana pasada, antepasada. Y si es que usted en algún momento calculan o estiman, ya sea una emisión o absorción de gases de efecto invernadero de una categoría, en el futuro ustedes deberán seguir proporcionando información al respecto en todo lo que tenga que ver con su inventario. Siempre y cuando esta categoría o esta fuente tenga lugar, o sea, ocurra. Pasamos al tema de aseguramiento de la calidad y control de la calidad. Y aquí cada parte deberá elaborar un plan de aseguramiento de la calidad y control de la calidad del inventario conforme a las directrices del IPCC y que incluye información sobre el organismo encargado de efectuar el proceso. Entonces aquí ya hay un tema importante. Ustedes como país deberán
el elaborar, implementar y reportar un plan de aseguramiento de la calidad y control de la calidad. Y también deberán decir claramente quién es el encargado de estos procesos. Aquí piensa un poco de flexibilidad, no lo vamos a abordar tanto. ¿Qué más habla sobre el aseguramiento de la calidad y control de la calidad? Nos dice que cada parte deberá poner en práctica procedimientos generales de control de la calidad para el inventario conforme con su propio plan y con las directrices del IPCC. También nos presenta un poco de flexibilidad al respecto. Aquí yo creo que tampoco hay mucho problema porque en realidad Guatemala ha venido implementando controles de calidad a su inventario permanentemente para poder garantizar que se entregue un inventario lo más cercano a los indicadores de la calidad que habíamos mencionado delante. Por otra parte, todos los países deberán poner en práctica procedimientos de control de la calidad específicos para las categorías y además aplicar procedimientos de aseguramiento de la calidad encomendando, por ejemplo, exámenes básicos de su inventario a otros expertos, como revisiones por pares de expertos. Viene otro tema más de aseguramiento de la calidad que nos dice un tema específico para el sector energía, que aquí dice claramente que debería comparar las estimaciones nacionales de emisiones de CO2 procedentes de la quema de combustibles con la obtenida utilizando el método de referencia que figura en las directrices del IPCC y además comparar los resultados. El método de referencia es un método que es una forma de verificación de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector energía producto de la quema de combustibles. Entonces son dos métodos. El método que se usa dentro del inventario se llama el método sectorial, que el método sectorial básicamente lo que hace es decir, los diferentes tipos de consumo y quema de combustible los vamos a separar en cuatro diferentes subsectores o categorías, podríamos decir. Por ejemplo, actividades de quema de combustible, por ejemplo, generación de electricidad, por ejemplo, transporte, consumo de combustible industrial y cosas por el estilo. Entonces, básicamente el método sectorial desagrega y calcula las emisiones de gases de efecto invernadero por la quema de combustible en diferentes subsectores, podríamos decir. Entonces, el método de referencia, ¿qué es lo que hace? El método de referencia es un método de verificación que lo que tú haces es calcular nuevamente todas las emisiones, pero no a nivel sectorial, sino que a nivel agregado, todo el combustible consumido. Entonces, ¿qué te dice? Aquí básicamente dice que tú, además del método sectorial, que es mandato, tienes que aplicar el método de referencia y comparar los resultados de ambos ejercicios para ver para qué sirve eso. Básicamente te puede servir para identificar errores en las estadísticas nacionales o errores de cálculos también. Errores de cálculo ya sea cuando aplicaste el método sectorial o cuando aplicaste el método de referencia. Entonces es una muy buena práctica el tema de aplicar el método de referencia. Pasando a otro punto, con respecto a los potenciales de calentamiento atmosférico, es sumamente claro que se tienen que utilizar los potenciales de calentamiento atmosférico para un horizonte temporal de 100 años que figuran en el quinto informe de evaluación del IPCC. Te lo deja sumamente claro. Además te dice que cada parte, cada país va a poder utilizar otros sistemas de medición, por ejemplo, los potenciales de cambio de temperatura media mundial, para reportar sus gases de efecto invernadero. Lo podrán hacer. Sin embargo, el que es mandatorio es usar los potenciales de calentamiento atmosférico del quinto informe de evaluación del IPCC y reportarlos de esa forma. Si ustedes lo hacen con otro además, deberán también presentar los resultados de las dos formas. Y finalmente, no, y hasta aquí habíamos llegado. Hasta aquí habíamos llegado a la parte ya de las orientaciones para la presentación de informes. Como les dije en la sesión anterior, toda la sección E de las modalidades de procedimiento directrices repite bastante lo que conversamos anteriormente, pero ahora te dice cómo tienes que presentarlo. Entonces, eso vamos a empezar a ver ahora y vamos a empezar a repetirnos un montón de cosas que ya vimos anteriormente y ahí vamos a empezar a discutir sobre mayor detalle en la medida de que ustedes estén interesados en ello. Antes de comenzar, no sé si algún comentario, duda, aprovecho de saludar a Jenny Vázquez, un gustazo verte por acá, Jenny, espero que estés súper bien. Si hay alguna duda, consulta. De momento, de mi caso, no, Juan Pablo.
Y yo creo que ya, como bien vos decís, ya aquí hay una buena brecha ya alcanzada y hay muchas cosas que ya se están abordando. Y yo creo que digamos, toda la experiencia que ya se alcanzó, digamos, con los inventarios anteriores, yo creo que fue como un buen cimiento para que ya ahorita se faciliten más las cosas, ¿verdad? Entonces, por mi parte, estoy bien. Perfecto. Eh, Tú diste, Gerson, diste con un punto crucial, que es todo el conocimiento adquirido. Ese conocimiento adquirido es un recurso extremadamente valioso para los países, porque los inventarios son complejos, son bastante complejos, bastante mucha información la que se involucra. Entonces, una de las cosas que hemos visto que es una no muy buena práctica de los países es que tener una alta rotación de personal capacitado para el inventario. Porque con cada ciclo tiene que estar creándose las nuevas capacitaciones y como tú dices, se pierde mucho lo ya adquirido y se pierde algo que yo le llamo la memoria histórica, que es del cómo se hacen las cosas y cómo se va, porque muchas cosas, queramos o no lo queramos, uno trata en los informes del inventario, trata de ser lo más extremadamente claro, dejar todo lo que se hizo en el informe, pero siempre hay un montón de cosas que se pasan y que no se dejan en el informe y que queda solamente en la memoria de las personas. Por lo tanto, ahí hay un tema súper importante que es la capacidad de los países para poder retener y mantener sus capacidades instaladas. Es un tema importantísimo. Gracias por mencionarlo, Gerson. ¿Algún otro comentario, duda, consulta? Si no hay nada más, podemos continuar. Yo espero la indicación de Juan Pablo. Sí, adelante, por favor. Ya, sigamos entonces. Entonces, eh, básicamente ahora empieza todo lo que es la orientación de cómo tiene que presentarse la información en el informe. El párrafo 18 nos muestra que, de conformidad a un montón de artículos ahí que a nadie le importa, cada parte deberá presentar un informe del inventario nacional. Y aquí se pone un poquito compleja las cosas porque empiezan a aparecer un montón de siglas. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo que ya comenté, el inventario se presenta en un documento, se presenta en lo que vamos a llamar un informe del inventario nacional, los NIR, que son conocidos internacionalmente. Ahora, lo que hay que tener en consideración es que este informe consta de un documento del inventario nacional, que yo les decía, acuérdense, un Word, un documento Word, y de los cuadros comunes para la presentación de información, que son los CRT. Cada parte deberá suministrar la información a que se hace referencia en todos los artículos, en todos los párrafos anteriores, teniendo en cuenta, perdón, posteriores, los que vienen ahora, teniendo en cuenta la flexibilidad que las modalidades procedimiento y directriz ofrecen a las partes que son países en desarrollo y que depende de las capacidades del país y que las necesiten. Entonces, ese es el primer punto. Anteriormente, como para contarles a los colegas que están aquí por primera vez, yo siempre cuando hablo de esto presento el párrafo, doy mi interpretación del párrafo y espero que si hay algún comentario, duda, consulta, si no hay nada, nos pasamos al siguiente párrafo. No sé si hay dudas, consultas para el presente párrafo. O sea, está claro que existe eh, hay que presentar NIR y que los NIR se tienen que los NIR constan de un documento del inventario nacional y un montón de cuadros comunes para la presentación de información. Eso estamos claros. Entonces, el 39 nos indica que cada parte deberá presentar información sobre los métodos utilizados, incluidas las razones por las que se eligieron, de conformidad con las buenas prácticas desarrolladas por las directrices del IPCC, y la descripción de todos los supuestos, las referencias y las fuentes de información empleadas para los factores de emisión y datos de actividad utilizados para elaborar el inventario de gases de efecto invernadero. Básicamente eso. Entonces ustedes ya tienen que tener en consideración de que cuando ustedes arman su informe del inventario nacional y van a hablar de los métodos que ustedes utilizaron, ustedes tienen que ser súper claros en decir
cuál fue el método que se utilizó, describirlo, todos los supuestos que ustedes hicieron para aplicar el método, todas las referencias y fuentes de información que ustedes están utilizando, ya sea para los factores de emisión o datos de actividad. Esto en general, probablemente, o sea, en general esto ayuda muchísimo a la transparencia y yo siempre recomiendo que dentro del NIR se incluya todo lo que se pueda incluir. ¿Por qué motivo? Para que el NIR sea, para que el documento del Inventario Nacional sea lo más completo posible y sea capaz de poder replicarse en el futuro por otros profesionales que no necesariamente estuvieron involucrados en la elaboración del inventario. Entonces, sumamente clave ese punto, el tema metodológico. Expliquen bien cuál fue el método que utilizaron, cuáles son los supuestos, o sea, porque las directrices del IPCC te entregan un montón de valores y uno tiene que ir escogiendo los valores. Y los valores tiene que ir escogiéndolos de acuerdo a las circunstancias nacionales. Entonces, muchas veces un país puede poner 5, puede poner 10 o puede poner 15 y no explica por qué eligió ese 5, ese 10 o ese 15. Entonces, cada uno de los supuestos que ustedes hagan dentro de su inventario debe ser descrito de la misma forma de cada una de las fuentes y referencias a la información. ¿Ya? ¿Queda claro eso? ¿Dónde creen que ustedes han podido, con su inventario anteriores, probablemente dónde están las mayores brechas con respecto a los supuestos? Ah, y acá hay un tema importante. Disculpen, antes de hacer esa pregunta, por ejemplo, el tema de los supuestos, justamente lo que tiene que ir de la mano con una memoria histórica institucional, o sea, lo que yo les decía, tratar de no perder las capacidades instaladas para que exista una memoria, eh, porque muchas veces se toman números, se hacen supuestos y no se dejan registrados en el inventario. Entonces, por eso también aquí te dice, deje registrados esos supuestos utilizados. Yo creo que mi sugerencia es efectivamente hacer las dos cosas, o sea, mantener las capacidades y que quede sumamente descrito cómo se hizo el supuesto dentro del documento del Inventario Nacional. De esa forma se aseguran por ambos lados de poder darle continuidad a su proceso de elaboración del inventario. Eso en general. Dudas, consultas, ahora sí abro para dudas, consultas y también aprovecho de saludar a Flor. ¿Cómo está, Flor? ¿Qué se cuenta la vida? Bien, bien, gracias. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos muy bien. Así que cualquier Perdón duda, la consulta, demora. cualquier duda, consulta, encantado de poder contestar. Gracias. Yo de esto, bueno, pues no particularmente en inventarios, pero sí en la evaluación que se hizo o la revisión que se hizo del CUR, que fue más para las estimaciones de las medidas de mitigación. O lo vi mucho ahí, que creo que eso fue lo bueno de haberlo visto mucho ahí, sobre los métodos utilizados y los supuestos que se utilizaron para calcular estas estimaciones no se dejaron explícitas y por eso fue que hubieron muchas preguntas con base a eso, cómo se calculó para la ENDEVE, cómo se calculó para, no recuerdo qué otro documento, pero sí hubieron mucho el tema de explicitar qué métodos se utilizaron. En El inventarios no supuesto. hubo mucho. Sí. Hay un tema que quiero mencionar y que gracias, muchas gracias, Juan Pablo, por levantarlo, porque a mi parecer, eh, puedo estar equivocado, pero no tengo antecedentes tampoco que tenga que esté equivocado. Pero para mí, el inventario de gas a efecto invernadero sentó las bases para la transparencia climática de todo lo que tenga que ver con cambio climático. ¿Por qué? Porque el inventario fue el primer proceso que desarrolló metodologías para todo lo que tiene que ver como la descripción metodológica, el levantamiento de información, superación de brecha, archivo y documentación de la información, los conceptos de indicadores de la calidad, todo eso surge desde los inventarios. Y después otras áreas del cambio climático empiezan a tomar los procedimientos y procesos que hace el inventario con el fin de poder incrementar su transparencia y su capacidad de entendimiento de los procesos llevados a cabo. Y eso, sin lugar a dudas, parte con los inventarios. O sea, y de hecho, el concepto
de indicadores de calidad. Cuando ustedes, acuérdense el párrafo 17 que mostramos, decía los indicadores de calidad, que yo dije que era transparencia, que era exhaustividad, exactitud, comparabilidad y otro más que se me olvida. Esos 5 los tomaron y los replicaron en el Acuerdo de París. Y en el Acuerdo de París siempre habla de esos 5 principios. Le agrega uno, le quita uno, no, le agrega más cosas. Y de hecho, esos mismos principios de calidad se tomaron dentro de todo lo que tiene que ver con Red Plus. Se tomaron dentro de todo lo que tiene que ver con la información apropiada para la NDC. Se tomaron para todo lo que tiene que ver con la contabilidad del mercado voluntario, el mercado mandatorio de la convención, todo lo que es el mecanismo de desarrollo limpio. ¿Qué quiero decir? Esos criterios fueron la base que sentaron la calidad dentro de la información presentada en el marco del cambio climático. Entonces, sumamente importante ese punto. Una pregunta, Pablo, por ejemplo, aquí con este tema de los métodos utilizados, digamos, esto se puede ir abordando por cada sector cuando se va presentando el inventario por cada sector, o se manda un anexo donde se pueda sintetizar todo, digamos, donde se diga cuáles fueron los métodos y los factores de emisión aplicados, algo así como aparece en el NIRVA, que en el NIR sí aparece un anexo donde aparece el resumen de los Sí, métodos y factores de emisión. ambas cosas. De hecho, acuérdense que en un momento donde yo dije las reglas de la presentación de información están en las modalidades, procedimientos y directrices, mientras de que cómo se hace están en las orientaciones para la puesta en marcha de las modalidades, procedimientos y directrices. En ese otro anexo, que es de otra decisión, aparece efectivamente en uno de los anexos, aparece un bosquejo de un documento del Inventario Nacional. Cómo te propone cómo tú deberías estructurar tu inventario de gases de efecto, cómo deberías estructurar el documento del Inventario Nacional. Te dice, por ejemplo, capítulo 1 tiene que ser sobre circunstancias nacionales y arreglos institucionales. Capítulo 2 es sobre la tendencia de los gases de efecto invernadero agregados. El capítulo 3 es sobre el sector energía. El capítulo 4 es sobre el sector procesos industriales y uso de productos, etcétera, etcétera. Y ahí luego te empieza a desagregar y te empieza a decir subcapítulos del capítulo de energía. 1. Aspectos generales del sector o descripción general del sector. 2. Aspectos metodológicos, descripción de los datos de actividad, descripción de los factores de emisión. Te lo dice súpermente explícito. Y además te dice, el país podrá poner cualquier otra información que quiera poner en los anexos del documento. Entonces, de esa forma es como está estructurado. En esa índole, con la red de transparencia climática, hemos venido trabajando en el desarrollo de traer este esbozo del documento del Inventario Nacional que aparece en ¿cómo se llama? En un anexo PDF. Lo que nosotros hicimos fue tomar eso en la red de transparencia climática y lo llevamos a una plantilla en Word. Y esa plantilla en Word son 300 páginas, de una plantilla Word de 300 páginas, pero ahí está estructurado para que los países vayan poniendo la información que les corresponde. Ahora, esa plantilla ya la ha usado Guatemala. De hecho, el informe del Inventario Nacional que Guatemala ha venido presentando está hecho con base en esa plantilla. Ahora, esa plantilla siempre está en permanente actualización. Entonces ahora ya tenemos una versión, ya yo creo que es como la versión 3.0 y que probablemente la estemos lanzando de aquí a abril. Yo creo que vamos a estar lanzándola. Vamos a estar haciendo un taller para ello, un taller online. Además, estamos trabajando con los países hay algunos países que nos han pedido ayudarles a implementar esa plantilla. Ya lo hemos venido haciendo con Paraguay, por ejemplo, con República Dominicana. Y además, esa misma plantilla va a ser traducida al inglés, porque yo la produje en español. Va a ser traducida al inglés y va a ponerse a disposición de todos los países que la quieran utilizar para poder desarrollar su documento del Inventario Nacional. Entonces, es interesante ese punto que se está revisando, que es lo que tú planteas, cómo ordenar la información. De hecho,
como experiencia propia. Yo creo que uno de los principales problemas que hemos tenido cuando hemos hecho documentos del inventario nacional es dónde poner la información, de qué forma ordenarla, porque es demasiada información. Entonces, afortunadamente, esto los países desarrollados lo vienen haciendo hace más de 20 años y vienen haciendo sus documentos del inventario nacional hace más de 20 años. Entonces, cuando nosotros empezamos haciendo esto, por ejemplo, yo cuando partí en Chile, yo estaba encargado del Sistema Nacional de Inventario de Chile y de producir los inventarios. Por ejemplo, el primer documento del inventario nacional que Chile produjo lo presentó el 2014. Entonces, en ese momento no teníamos lo que estamos viendo ahora en la pantalla. No teníamos estas modalidades, procedimientos y directrices que nos decían cómo hacer las cosas. Pero, sin embargo, teníamos las reglas para los países desarrollados. Eso ya estaba. Y lo que hicimos con Chile, por ejemplo, fue tomar las reglas de los países desarrollados para poder darle un orden a todo esto. Y funcionó bastante bien. En general funcionó bastante bien, que nos llevó a que avanzáramos en eso. Eso. No sé si otra consulta, duda. ¿Estamos bien, Gerson? Sí, buenísimo, Pablo, muchas gracias. Gracias ahí por el detalle. Perfecto. Entonces seguimos. Cuando esto quiera partir, ahora sí. El párrafo 40 nos dice que cada parte deberá proporcionar información lo más desglosada posible. Entonces ahí ya, como Gerson lo estaba comentando, ¿cómo lo ordenamos? Aquí ya te dice por lo menos que tienes que de presentarla lo más desglosada posible sobre la categoría y el gas, así como sobre las metodologías, los factores de emisión y los datos de actividad utilizados de conformidad con las directrices del IPCC, incluyendo todas las referencias a los datos pertinentes para la estimación de las emisiones y absorciones, para cada uno de los gases, categorías específicas y otras que también no figuren en las directrices del IPCC, si es que algunas de ellas no figuran en las directrices del IPCC. Entonces ahí también, ¿cuál es el mensaje que yo rescato de este párrafo? Es básicamente que tenemos que hacerlo lo más desglosado posible. Ahora, ¿qué nivel de desglose utilizamos? Yo sugiero que se use el nivel de desglose que te presenta el esbozo del documento del Inventario Nacional o el template que estamos elaborando con la red de transparencia climática. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? No, seguimos entonces. 41. ¿Qué nos dice? Que cada parte deberá proporcionar una descripción de las categorías principales con información sobre el método utilizado para identificarlas, así como información sobre el nivel de desglose utilizado, en conformidad con el párrafo que vimos anteriormente. El párrafo 25 básicamente te decía qué tenía que contener las categorías principales. Acuérdense que dijimos que las categorías principales tienen que hacerse para el primer año, para el último año, incluyendo y no incluyendo UTCUTS, para la tendencia de la serie temporal, aplicando el método, a lo menos el método 1, que es la propagación del error. Entonces, básicamente aquí te dice que en el documento del Inventario Nacional ustedes van a tener que describir las categorías principales, qué método utilizaron, probablemente utilicen el propagación del error, también le pueden agregar incertidumbre, de hecho ustedes lo están haciendo de esa forma, y explicar el nivel de desglose utilizado. No sé si hay alguna duda con respecto a esto. Es bastante sencillo. Básicamente te está diciendo, anteriormente te dijo qué es lo que tiene que tener las categorías principales. Acá te está diciendo, tiene que presentar las categorías principales. Es más, solo como comentario, las categorías principales dentro del esbozo tienen su sección particular. Y en el resumen que uno tiene que presentar, son un capítulo propio, las categorías principales. El resumen, el capítulo 5, resumen ejecutivo del inventario, es las categorías principales. Ahora también, con el mismo tema de las categorías principales, tienen que comunicar la contribución porcentual individual y acumulativa de las categorías principales con respecto tanto al nivel de cada uno de los años. Cuando se refiere a nivel acá, se refiere a los años. Entonces aquí te dice básicamente, tienes que presentar cuánto pesa. Yo le digo pesa, no sé si también es un término que se use. Yo digo pesa cuando es un porcentaje, es como pesa el 25% de algo. Entonces, una forma de decir las cosas. Entonces ustedes tienen que decir cuánto es el porcentaje de cada categoría, del primer año, del último año, de la tendencia,
y además el acumulativo de las categorías principales. Y eso de conformidad también con el párrafo 25 que ya vimos, donde te explicaba básicamente cómo calcular las categorías principales. No sé si hay alguna duda con respecto a eso. Entonces ya tenemos claro de que el país debe reportar sus categorías principales, debe explicar qué método utilizó, debe decir cuál es el desglose que hizo y luego tiene que también presentar el porcentaje individual de cada categoría y el porcentaje acumulativo de las categorías para llegar a sus categorías principales. ¿Dudas, consultas con respecto a eso? Ya. Gracias por el dedito para arriba, Flor. Cada parte deberá comunicar sus nuevos cálculos referidos al año de inicio a que se hace referencia más adelante y a todos los años posteriores de la serie temporal del inventario, explicando y justificando sus nuevos cálculos, indicando todo cambio pertinente y su repercusión en la tendencia de las emisiones, de conformidad con los párrafos que habíamos visto anteriormente que tenían que ver con nuevos cálculos. Entonces, hay un tema importante. ¿Por qué, a mi parecer, es importante? Porque los nuevos cálculos básicamente se generan cuando tú tienes cualquier cambio entre el inventario actual y los inventarios que hiciste anteriormente. Por ejemplo, si hubo un cambio de metodología para alguna categoría en particular, tú tienes que recalcular por completo esa serie temporal de esa categoría que estás cambiando. No es que, por ejemplo, yo diga, oye, desde el año 2020 empecé a aplicar otra metodología y empiezas a aplicar esa metodología solamente desde ahí para adelante. No, sino que tiene que ser en todo el inventario. Cuando tú hagas eso, tienes que explicar y justificar por qué lo hiciste. O sea, justificar técnicamente. Tienes que decir, bueno, lo cambié, no sé, voy a pensar en voz alta. Por ejemplo, decir algo así como, no, en realidad hicimos nuevos cálculos debido a que tenemos mejor fuentes de información, refinamos la data nacional, o por ejemplo, tenemos información que antes no teníamos, o por ejemplo, no sé, porque desarrollamos factores de emisión o algún dato paramétrico específico. Cualquier cambio, cambiamos, nos equivocamos, tuvimos un error, nos dimos cuenta que calculamos mal, así que ahora sí estamos calculando bien. Entonces, primero uno parte diciendo si es que hubo o no hubo nuevos cálculos. Luego uno justifica por qué se hizo ese nuevo cálculo. Casi siempre la justificación va muy asociado a lo que se llama mejoras introducidas al inventario. Usualmente los países lo que hacen es que para justificar armar una tablita donde dicen el inventario anterior se hacía esto, el inventario de ahora se hizo esto. Es una mejora introducida al inventario. También tiene que explicar cuál es el impacto de ese cambio. Por ejemplo, el impacto que se puede decir es básicamente, uno lo describe diciendo, dado el cambio metodológico o lo que sea, las emisiones aumentaron en comparación al inventario anterior o disminuyeron en comparación al inventario anterior. Entonces, súper importante que ustedes describan cuánto es el aumento, tanto de forma absoluta, así como, no sé, aumentó o disminuyó 10 kilotoneladas, pero también el porcentaje que significó eso. Tuvo un aumento, un decrecimiento del 15%, ¿ya? Explicar la repercusión en la tendencia, porque yo he visto inventarios donde los recálculos resulta que la tendencia anterior era así y con los nuevos cálculos la tendencia así. Entonces, explicar si es que alguna variación de la tendencia, porque si vemos recálculo, lo lógico sería que fuesen así, las dos barritas que la tendencia fuese consistente. Pero si no hay consistencia en la tendencia, hay que explicar también por qué hay cambios cuál es la repercusión que tuvo en la tendencia. Y también es sumamente importante explicar el porcentaje que tiene este cambio o cómo impacta las emisiones totales del inventario o el balance del inventario. ¿Cuál es el impacto en concreto que tiene? Es una de las cosas que tiene mejorado el nuevo template de la red de transparencia climática, que ahora ponemos efectivamente ahí el impacto que tiene sobre la tendencia global
del total de gases de efecto invernadero o también del balance. Y no también, y del balance. O sea, hay que decir cuánto fue el total con UTCUT y sin UTCUT. ¿Dudas, consultas con respecto a este punto? Una preguntita, Cuénteme. Paulo. Aquí en este caso también, digamos que si surgiera, algún cambio metodológico, digamos que eso obliga a recalcular entonces toda la serie, ¿verdad? Creo que eso por ahí con Juan Pablo lo estábamos hablando el otro día. Y digamos que si es imaginemos que hay que hacer un recálculo porque ahorita se cuenta con mejor información o por alguna cosa. Eso significa que entonces al hacer el recálculo para atrás, habría que buscar una forma de estimar cómo con este nuevo hallazgo, digamos, se puede estimar, digamos, la tendencia hacia atrás, porque si no, como dices tú, puede pasar de que venía acá y resulta que con la nueva forma, digamos, que se está estimando, puede ser que salte y entonces no haya Exacto. una como coherencia. Entonces ahí toca que estar, me imagino, revisando los lineamientos del IPCC para poder llenar recalcular esos vacíos y recalcular toda la serie, por decirlo así, Efectivamente. ¿verdad? De hecho, para eso lo que hemos conversado delante, que eran las técnicas de empalme que yo les dije, que Sí, era pues la correcto. interpolación, Sí, justamente se usan para eso, se usan para sí. poder completar los vacíos de información que puedan existir. Ajá. Ahora, también las directrices son pocas veces, no sé si mm, cada sector tiene dinámicas propias y muchas veces hay un indicador de calidad puede interpretarse de una forma para algún sector y de otra forma para otro sector. Por ejemplo, en el caso del indicador de la coherencia de la serie temporal, dice que se tiene que utilizar los mismos factores de emisión y fuentes de datos de actividad para toda la serie temporal. ¿Ya? Pongámoslo así. Acuérdense de eso. El mismo factor de emisión y datos de actividad para toda la serie temporal. ¿Ya? Ujú, ujú, Pues resulta que ujú. cuando analiza el sector agricultura, en la parte de coherencia de la serie temporal dice, el inventario debería reflejar la dinámica de las prácticas agrícolas a través de la serie temporal. ¿Ya? Entonces, para reflejar la dinámica de las prácticas agrícolas de un inventario, existe la posibilidad de que se tenga que hacer eh, cortes metodológicos en algunos años en particular. Por ejemplo, si es que un país en algún momento empezó como política pública a utilizar inhibidores de la metanogénesis en el consumo de alimentos de rumiante. Ese inhibidor de la metanogénesis va a tener un efecto en las emisiones de gas efecto invernadero de la fermentación entérica. Por lo tanto, en cierto año en particular va a haber un cambio considerable del factor de emisión. Por lo tanto, no se estaría cumpliendo la lógica de que usamos el mismo factor para toda la serie temporal. Y se va a ver reflejado en el inventario fuertemente ese cambio. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, en países, justamente pasa en Chile un montón, donde algunas políticas públicas han tenido repercusión en cómo se manejan las generadoras térmicas. Por ejemplo, prohibición de uso carbón. Entonces, en algún momento se corta el uso carbón o se prohíbe el uso carbón y ahí básicamente desaparece el carbón como insumo para generar electricidad y ese desaparecer también te genera un cambio metodológico. Entonces, en general, lo que dice el inventario, lo que dice la coherencia de la serie temporal, el que la tendencia de gases de efecto invernadero en un país debería reflejar lo más posible la realidad de las emisiones de un país a través de la tendencia. Entonces, ese es como el criterio más fuerte que podríamos decir. Eso en general. Ok, gracias, Paulo. ¿Otra duda o consulta? Ya.
Vamos a seguir, nos quedan poquita afortunadamente. Nos vamos a la 40, no sé si me pasé, vamos aquí en acumulativa, nuevos cálculos, ya hablamos de los nuevos cálculos. Ya, hablamos del análisis de la incertidumbre. Dice que cada parte deberá comunicar los resultados del análisis de la incertidumbre e informar sobre los métodos utilizados, los supuestos de base según proceda, las tendencias, al menos para el primer y el último año de la serie temporal del inventario a que hace esa referencia. Entonces, básicamente ustedes también tienen que hacer un análisis de la incertidumbre, a lo menos para el primer y el último año de la serie temporal y de la tendencia. Tienen que explicar claramente cuál es el método utilizado. En la incertidumbre nosotros encontramos principalmente dos grandes métodos. El método 1, que podríamos llamarle, que es el método de propagación del error, y tenemos el método superior, que es el análisis de Monte Carlo, que el análisis de Monte Carlo es un análisis ya estadístico mucho más complejo, que usualmente se usa o se aplica a través de un software especializado para análisis de Monte Carlo. En cambio, la propagación del error es mucho más simplificado y se puede usar un Excel para poder hacer el- el análisis de propagación del error. Entonces, básicamente, ustedes tienen que especificar, ser súper claros en los métodos utilizados, cuáles son los supuestos que ustedes utilizaron para la incertidumbre y la tendencia de la incertidumbre. ¿Duda, consulta? ¿Ya? Con la 45, dice que cada país deberá facilitar información sobre los motivos de cualquier falta de exhaustividad e informar sobre toda carencia de datos o laguna metodológica de conformidad con los párrafos anteriores que vimos, que decían el tema de que usar las categorías, la clave de notación y cosas por el estilo. ¿Qué es lo importante? Lo importante está en el mismo nombre del marco de transparencia reforzado del Acuerdo de París, la transparencia. Esa es la clave de todo esto. Si ustedes por algún motivo no pueden estimar alguna categoría o gas de efecto invernadero, ustedes deben decir claramente, esto fue lo que no pudimos incluir, estos son los motivos por los cuales tenemos que, no lo pudimos incluir. Y ojo, porque esto no lo hemos estado viendo en el capítulo de inventario, porque no está en el capítulo de inventario, está en el capítulo en el capítulo 1 de introducción, que es que además los países deberán establecer planes de mejora para poder incluir todo lo que no están pudiendo incluir ahora en un futuro. ¿Ya? Entonces ustedes también van a tener que implementar un plan de mejora, y ese plan de mejora tienen que indicar transparentemente cuándo ustedes pretenden o tienen pensado establecer acciones para superar esta brecha. Entonces, por ejemplo, ustedes fácilmente podrían decir, no estamos pudiendo estimar ni reportar emisiones de la madera muerta de tierras forestales. Sin embargo, tenemos un plan para desarrollar un proceso de levantamiento de la información y estimamos que en nuestro octavo BTR lo vamos a presentar. Tienen que hacer, de hecho, las directrices, las modalidades de procedimiento dice self-assessment, claramente dice una evaluación propia de cuándo hacer las cosas. No es que ustedes no es que que alguien va a llegar y les va a decir, no, que tienen que hacerlo para el segundo, para el tercero, tienen que hacerlo en 2 años, en 1 año, en 3 meses. No, dice, ustedes mismos se van a poner la soga al cuello, podríamos decir. Ustedes mismos van a decir cuándo van a poder superar estas brechas. 46. Básicamente es sencillo aquí, ustedes tienen que comunicar su plan de aseguramiento de la calidad y control de la calidad y suministrar información sobre todos los procedimientos que aplicaron o que se vayan a poner en práctica en un futuro. Entonces ahí ustedes tienen que decir, dentro del inventario hay una parte, cada categoría tiene una parte en que dice procedimientos de ACCC. Y dice básicamente, estos fueron los procedimientos que se aplicó para esta categoría específica, bla, 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 o planes de mejora, en un futuro se va a mejorar de tal forma. Eso está claramente, se describe por cada una categoría. ¿Dudas, consulta con respecto a eso? Ya. ¿Son dudas más consultas?
Oh, está haciendo mucho calor acá. Está pesado. Entonces, en la 46 dice que cada parte deberá comunicar. No, ya lo nombré. Sí, ya, 47. Aquí nos ponemos un poco más complejo porque aquí es la presentación de información sobre los sectores y los gases. Dice que cada país deberá comunicar la estimación de sus emisiones y absorciones para todas las categorías, todos los gases, todos los reservorios de carbono señalados en el inventario de Hay a lo largo del periodo objeto del informe, o sea, de la serie temporal. Tiene que estar desglosado por cada uno de los gases en unidades de masa al nivel más desglosado posible y de conformidad con las directrices del IPCC, utilizando los cuadros comunes para la presentación de información. O sea, los cuadros comunes para la presentación de la información son los que te presentan el nivel más desagregado aceptable. ¿Ya? Así como un resumen descriptivo y las cifras en que se basan las tendencias de las emisiones, indicando las emisiones por las fuentes separadamente de todas las absorciones por los sumideros, salvo en caso en que técnicamente sea imposible separarlos. Y teniendo en cuenta que para proteger la confidencialidad de la información empresarial y militar, la información no puede estar enteramente desglosada. Entonces, básicamente te dice que tienes que presentar toda la información posible de la forma más desglosada. Un criterio para parar con el desglose puede ser el que sea información, ya sea militar o empresarial, que tiende a ser información confidencial, que puede generar problemas. El nivel mínimo de desglose te lo va a dar la CRT. Eso es lo que te plantea. ¿Si hay alguna duda o consulta con esto? Ya. Entonces, cada parte deberá proporcionar información sobre estos 7 grupos de gases de efecto invernadero: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hexafluoruro de azufre, perfluorocarbono. Se me olvidó y se me olvidó. O sea, el hexafluoruro de azufre, perfluorocarbono, hidrofluorocarbono y el trifluoruro de nitrógeno. ¿Ya? Todos estos gases son los mandatorios. Sin embargo, hay flexibilidad. Y la flexibilidad que dice es que aquellos países que necesiten flexibilidad podrán proporcionar información sobre al menos 3 gases: el CO2, metano y óxido nitroso, así como cualquier otro de los gases fluorados. Pero, ojo, cualquier otro. Ya, ojo con esto. Si ustedes dentro de su NDC involucra reducción de gases fluorados, igual tienen que presentarlos, ¿ya? Porque aquí dice claramente, podrá proporcionar información sobre lo menos 3 gases, que son los básicos, el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, así como cualquiera de los otros gases fluorados que figuren en su CDN. O que estén cubiertos por el artículo 6 del Acuerdo de París o hayan sido incluidos en un informe anterior. Entonces, básicamente te dice, hay varias cosas. Son 7 gases o grupos de gases de efecto invernadero, porque en realidad los hidrofluorocarbonos y los perfluorocarbonos son diferentes sustancias químicas. Entonces te dice, son 7. Tú podrás presentar a lo menos los 3 primeros. Pero ojo, que si en tu CDN tienes compromisos con los gases fluorados, debes presentarlo. Y ojo, que si tú tienes esquemas de comercio, que el artículo 6, que tengan relación con los gases fluorados, tienes que presentarlo. O sobre cualquier gas que ya hayas presentado anteriormente. Entonces ahí como que bien te da flexibilidad, pero hasta por ahí no va la flexibilidad. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Sigamos. Una, Pablo. Cuénteme. Digamos, yo creo que los HFC son los que se encuentran en los aires acondicionados, ¿no? Sí, los HFC O usualmente se usan como refrigerante.
Ajá, y entonces, ¿hay un acuerdo, un protocolo que a nivel internacional se está manejando que esto perjudicaba la capa de ozono? Y como estamos, digamos, no sé si Guatemala lo ratificó, si lo ratificó, sí habría que ponerlo, ¿no? Sí, de hecho son dos cosas diferentes. Muy, muy bueno el punto que tú estás levantando, Jenny, porque de hecho el nombre entero de los inventarios de gases de efecto invernadero es un inventario de gases de efecto invernadero de las fuentes y absorciones, perdón, las fuentes de emisiones y los sumideros de absorciones de gases de efecto invernadero no controlados por el protocolo de Montreal. Y es súper importante esa última parte, porque en realidad lo que tú estás diciendo tiene mucha razón. El protocolo Monreal ya controla una serie de gases de efecto invernadero. Hay un montón de sustancias que son gases de efecto invernadero que ya las controla el protocolo Monreal, por lo tanto no se incluyen dentro del inventario. Por otra parte, habían una serie de sustancias que el protocolo Monreal en algún momento dijo así como, oye, dejemos de usar estas sustancias que nos están dañando la capa de ozono y reemplacémoslas por estas otras. Y dentro de esas otras que dijo reemplacémoslos estaban los HFC, que en ese momento no había suficiente información para decir que tenían un efecto tan grande en el cambio climático. Entonces, en cierto sentido, el protocolo Monreal dijo, dejemos de usar estas que nos dañan la capa de ozono y usemos estas otras. Pero estas otras resultó que tenían mucho potencial de calentamiento atmosférico, que son los HFC. Entonces, por eso en algún momento se hace la enmienda de Kigali. Y la enmienda de Kigali, ¿qué es lo que hace? Es meter a los HFC dentro del protocolo Monreal también para decir, oye, ¿saben qué? En cierto sentido nos equivocamos y en realidad tenemos que también empezar a sacar a los HFC del circuito. Por eso existe tanta sinergia en varios países, existe mucha sinergia entre lo que es la unidad de ozono con la unidad de inventarios de gas de efecto invernadero, porque hay un montón de información que se cruza. Y de hecho, con toda la información que ha tenido que desarrollarse a través de Kigali, ha servido mucho para alimentar el inventario de gas de efecto invernadero de los países. Hay una sinergia ahí, porque en cierto sentido, con el HFC, o sea, con la enmienda de Kigali, ambos acuerdos están combatiendo los HFC en estos momentos. Ese es como el mensaje final. Entonces sí, no, sí lo reportamos, sí, pero lo reportamos que se está cumpliendo con ese otro protocolo. No lo sé en particular ustedes. Ya. O sea, no sé si ustedes, o sea, yo entiendo que también Kigali tiene reglas de presentación de información, porque yo me acuerdo que trabajé aquí en Chile, hice unas consultorías justamente para la unidad de ozono, para también tienen como varias cosas de proyección de HFC y de al final es sustitución de HFC. Sí, en el caso de Guatemala, solo para agregar, no estamos suscritos a la enmienda de Kigali, porque eso era algo que había visto también de que ahora salió justo para esta COP que acaba de salir, la COP 28, era un acuerdo de enfriamiento, no me acuerdo el nombre específico, que como parte de ese acuerdo era también suscribirse a la enmienda de Kigali y que una de las decisiones de Guatemala, pues no ser parte de eso, por lo mismo de que uno, no es tanta la incidencia que tenemos de hidrofluorocarbonos y dos, que el reportaje que eso tiene que ver sería como que aparte y con sus propias directrices de presentación de información. Exactamente. Por ejemplo, yo que me acuerde de trabajos que he hecho con Kigali, que Kigali también tiene reglas sobre el uso de HFC, que es bastante interesante. Ellos tienen un desglose mucho más profundo sobre los usos de HFC que lo que plantea el inventario. Entonces, por ejemplo, en algunos países que han logrado levantar información de HFC, esa información que levantan es muy útil para el inventario. Aparte que en la enmienda de Kigali le dan mucho énfasis a lo que son los bancos de HFC, que los bancos son en realidad, en la sumatoria, es como un consumo aparente, una cosa así, es como cuando en el banco se contabiliza lo que se fabrica, lo que se importa,
los electrodomésticos o equipos que traen HFC y luego se le resta todo lo que se importa, ya sea como sustancia o como electrodoméstico. Entonces, se generan los bancos. Y ese banco, el cálculo de bancos es muy importante para el inventario de gases de efecto invernadero porque te plantea que debería hacerse de esa forma. Entonces, bien, bien interesante en general cómo se están sinergizando ambas iniciativas. Y al final todo surge porque Monreal fue un error que cometió Monreal en algún momento en decir, saquemos eran los HFCF, no me acuerdo cómo se llaman ya, eso es Kigali, no tengo idea yo. Pero los no, eran los HCFC, una cosa así son que Kigali dijo, más que Monreal dijo, eso los vamos a reemplazar por HFC. Y después dijeron, no, tienen potencial de calentamiento climático, no. Ya no hay que usarlos, no hay que usarlos más. Eso. ¿Dudas, consulta? Gracias por el comentario. Perfecto. ¿Qué nos dice sobre los gases? Ahora, ojo, porque justamente aquí voy a hablar de los HFC. Toda parte que informe sobre HFC, sobre PFC, sobre hexafluoruro de azufre y trifluoruro de nitrógeno, deberá comunicar las emisiones de estos gases proporcionando datos desglosados por sustancias químicas. Por ejemplo, el HFC 134, 134A y por categoría y en unidad de masa y en CO2 equivalente, ¿ya? Es sumamente importante eso. Los HFC se deben además reportar por sustancia química, ¿ya? Vamos a avanzar a las 50 y dice, cada parte deberá proporcionar información sobre los siguientes sectores. Y aquí a mí me encanta este párrafo. Este párrafo es el que yo me lo aprendo de memoria y siempre lo saco 50, 50, porque aquí le pone fin a la discusión eterna entre cuáles son los sectores de un inventario. Aquí te lo deja claramente, te dice energía, procesos industriales y utilización de productos, agricultura, UTCUT separado de agricultura y desechos, de conformidad con las directrices del IPCC. Porque, ¿qué pasa en las directrices del IPCC? Acuérdense que aparece este mega demonio que se llama AFOLU, que es la fusión entre agricultura y silvicultura, y uso de la tierra y cambio de uso de la tierra. Entonces aquí claramente te dice, preséntenlo separado, ¿ya? Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto a esto. Ya pues. Y el No, tal vez solo 51, cuéntame. solo un comentario, Pablo, Sí, que esto es bueno incluso para trabajar sectorialmente con los actores, porque si no se hace un revoltijo y más bien terminan hasta peleándose entre los actores. De hecho, nosotros cuando trabajamos en la estrategia de desarrollo con bajas emisiones en el sector de agricultura, tuvimos que apartar a los ganaderos de los sí, agricultores, porque hasta entre ellos mismos se echaban penca. Entonces, sí. desde el punto de vista hasta de la gobernanza y los arreglos interinstitucionales y todo eso, creo que es hasta más conveniente así. Perfecto. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, uno de los argumentos que se usó para no agrupar, porque acuérdense que este agrupamiento aparece, esta fusión de dos sectores aparece en las directrices del 2006. Entonces, los países desarrollados, cuando tenían que implementar el 2006, ellos ya venían trabajando antes de 2006, venían trabajando con los dos sectores por separado, agricultura por un lado y UTCUT por otro. Entonces, cuando negociaron el moverse a la implementación de la 2006, uno de los argumentos que ellos plantearon fue precisamente ese, fue que la práctica de los países es que usualmente los equipos de agricultura y los equipos forestales están en dos instituciones separadas o tienen dos institucionalidades diferentes. Por lo tanto, ponerlo a trabajar a dos instituciones diferentes para poder hacer un puro sector era sumamente complejo desde el punto de vista práctico, desde la práctica en sí. Y lo otro que argumentaron, que una de las cosas que a mí también me hace mucho sentido,
es que, dado el monstruo que es Utkut en comparación con agricultura, muchas veces todas las prácticas o las medidas de mitigación que se implementen en agricultura no se van a ver reflejado en comparación, es como una cosa de escala. Todas las acciones que pueden hacer en la agricultura, si tú las llevas a la escala de Utkut, son ínfimas. Por lo tanto, se invisibiliza el esfuerzo de agricultura. Por lo tanto, también una de las razones por qué ellos negociaron, cuando se llevó a cabo toda esta negociación, se negoció el mantener separados los sectores de agricultura. Así la gente que vive el sector de agricultura se dedica a la contabilidad de sus cosas y a la mitigación en su sector. Y todos los esfuerzos de su sector lo celebran ellos mismos. ¿Ya? Eso. Pasando a otro tema, nos dice que cada parte debería proporcionar información sobre los siguientes gases precursores. Entonces, que aparecen estos precursores en particular: el el monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, el compuesto orgánico volátil es diferente al metano, y el último es, no me acuerdo, SOX. Y que aquí básicamente son los precursores. Todos los conocemos, los precursores son gases que podrían generar. Otra cosa interesante es que en el 52 nos dice que cada parte podrá notificar emisiones indirectas de CO2 que resultan de la oxidación atmosférica del metano, el monóxido de carbono y de los compuestos orgánicos volátiles diferentes al metano. Se pueden calcular. Lo que pasa es que todos estos gases que se liberan, metano, CO y los COPs, se pueden oxidar y transformarse en CO2. Y eso se le llama emisión indirecta. Por lo tanto, se pueden calcular. Además de eso, las partes que desean notificar la emisión indirecta de CO2 deberán presentar las tablas totales con y sin estas emisiones. O sea, deben hacer un análisis. Si es que yo calculo indirecta de CO2, cuando yo presento los resultados, tengo que hacerlo incluyéndolas y no incluyéndolas dentro del inventario, para ver cómo se comparan. Además, cada parte debería notificar de forma de recordatorio, de elementos recordatorios, o sea, no sumarlo a su inventario, todas las emisiones indirectas de óxido nitroso que son derivadas de fuentes distintas a los sectores de agricultura y UTCUT. Esta estimación de la emisión indirecta de óxido nitroso no deberán incluirse los totales nacionales. Las partes podrán informar sobre otras sustancias que incidan en el clima. Entonces aquí también hay una cosa bastante nueva que los países en desarrollo no lo hemos hecho mucho. Yo no he visto muchos países que cuantifican primero indirectas de CO2 y que calculen indirectas de óxido nitroso diferentes a lo que se hace en la agricultura y en UTCUT. Porque en la agricultura y en UTCUT ya se hace. Por ejemplo, los que tengan práctica, los que tengan experiencia en el inventario de agricultura, sabemos que existen las emisiones indirectas de óxido nitroso de la gestión del estiércol y las emisiones indirectas de óxido nitroso de los suelos agrícolas. Entonces, básicamente eso. No sé si hay alguna duda con respecto a esto. Esto es bastante nuevo, a mi parecer. Bastante nuevo en el sentido. O sea, en realidad no es nuevo porque los países desarrollados lo vienen haciendo hace 20 años. Esto es bastante nuevo para nosotros, países en desarrollo. ¿Qué otra cosa nos dice? Cada parte debería comunicar las emisiones procedentes de los combustibles del transporte aéreo y marítimo internacional en dos entradas distintas y no deberían incluirlas en los totales nacionales. Entonces aquí ya nosotros tenemos práctica con respecto a esto. Juan Pablo ya se debe acordar de todos los dolores de cabeza que hemos tenido con este tema, que es básicamente todos los combustibles de los transportes internacionales, ya sean marítimos y transporte aéreo, se tienen que contabilizar separados, o sea, aéreos y marítimos. A eso se está refiriendo, dos entradas distintas. Sin embargo, no se suman al inventario, se presentan como elemento informativo. Dice que hay que notificarlas por separado, si hay datos desglosados disponibles, haciendo todo lo posible por aplicar el método indicado en las directrices del IPCC para separar las emisiones nacionales e internacionales y por presentar la información con arreglo a lo dicho a dicho método. Entonces, básicamente, aquí te vuelvo a repetir, en cierto sentido, lo que nosotros ya hemos venido haciendo. Guatemala lo hizo. Creo que hay problemas para un tipo de transporte internacional separar, no me acuerdo muy bien, pero hay que separar
el consumo de combustible nacional e internacional. Internacional marítimo, internacional aéreo. Y eso se contabiliza, pero no se suma a tu inventario, sino que se presenta como una partida informativa. También dice que hay que consignar dentro del inventario, dejar sumamente claro cómo el país está tomando en consideración las materias primas y los usos no energéticos de los combustibles en el sector energía o en los procesos industriales. ¿Qué es lo que quiere decir básicamente aquí? Hay un montón de procesos industriales que su insumo son los combustibles. Por ejemplo, parafina, generación de parafina. Entonces, el país tiene que explicar claramente cómo estás desagregando el consumo de combustible entre los combustibles que son quemados con fin energético y aquellos combustibles que en realidad son usados como insumos para procesos industriales. Entonces aquí el país tiene que describir, hay una parte específica dentro del documento del Inventario Nacional donde ustedes van a poder decir efectivamente, oye, mira, esta es la forma en que nosotros desagregamos. ¿Cuál es el objetivo de aquello? El objetivo es evitar el doble cómputo de emisiones de gas de efecto invernadero. ¿Por qué? O los quemas en el sector energía, ese combustible, o lo quemas en el sector energía o lo usas como insumo para procesos industriales. Pero no puedes hacer las dos cosas. Si haces las dos cosas, va a estar doble contabilizando emisiones. ¿Por qué? Porque en el sector procesos industriales se contabiliza uso de producto. Por lo tanto, tú también ahí podrías contabilizar toda la parafina o la cera que tú utilizaste. Pero esa cera resulta que está construida, viene con carbono que viene del combustible como insumo. Entonces, eso hay que dejarlo sumamente descrito cómo lo haces, cómo te aseguras que no haces una doble contabilidad de gases de efecto invernadero dentro de tu inventario. Oye, esto no quiere terminar. Ya, nos quedan 3 nomás. ¿Dudas con respecto a este tema de los usos no energéticos de combustible? Perfecto. Ahí vemos que todos mueven la cabeza. 55. En el caso de que el país incluya en su inventario las emisiones y las posteriores absorciones procedentes de perturbaciones naturales en tierras gestionadas, deberá proporcionar información sobre el método adoptado y explicar de conformidad con las directrices del IPCC, según proceda, y deberá señalar si las estimaciones se indican en los totales nacionales. Entonces hay un tema súper técnico que, en teoría, las perturbaciones naturales de los bosques no deberían contabilizarse dentro del inventario. O sea, por ejemplo, si explotó un volcán, en el caso de ustedes, hay en Antigua, ahora que conozco Antigua, puedo decir, en Antigua, que explote un volcán, que salga lava y que esa lava arrase con los bosques del país, no debería contabilizarse, porque acuérdense que los inventarios contabilizan gases de efecto invernadero de origen antropógeno, ¿ya? Acciones del hombre. No se deberían contabilizar. Algunos países sí lo pueden contabilizar, perdón, no es que sí lo pueden contabilizar, sí lo quieren contabilizar por algún u otro motivo, ¿ya? Entonces aquí pasa que hay una posible contradicción metodológica, porque por un lado, tú no puedes contabilizar perturbaciones naturales, ¿ya? ¿Estamos claros en eso? Pero por otro lado, tú contabilizas todas las dinámicas de carbono existentes en tierras gestionadas, solamente tierras gestionadas, ¿ya? O sea, si yo tengo una tierra que no gestiono, no debería contabilizarla tampoco. Resulta que ¿dónde se produce el problema metodológico? El mismo caso, explotar un volcán de Antigua. Sale la lava, arrasa con el bosque. Nosotros podríamos decir, eso no lo contabilizo porque es una perturbación nacional, una perturbación natural, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si es que arrasó con un bosque que estaba bajo protección, que era un bosque
con gestión humana. O sea, para poner un bosque bajo protección, uno podría entender que yo vaya y cerque un bosque y yo diga, en este bosque nadie se va a poder meter y lo protejo. Eso es gestión humana. Entonces, ahí es donde se genera un conflicto metodológico. Entonces, por eso la directriz del IPCC te dice, el país decida qué va a hacer con eso. Ese es el mensaje del IPCC. Y eso lo toma la modalidad de procedimiento y directrices y dice, en el caso que el país quiera incluir perturbaciones nacionales en tierra gestionada, deberá proporcionar toda la información para poder entender qué es lo que hizo y cómo esto está en línea con el IPCC, y debe indicar si es que esas perturbaciones naturales, si estas perturbaciones naturales la está incluyendo o no la está incluyendo dentro del inventario. ¿Por qué? Porque podría haber una trampa. Imagínense que Arrasa, en Antigua, Arrasa, explota un volcán, hace erupción, arrasa con un bosque, y yo digo, no, pero es que ¿sabes qué? Ese bosque no era gestionado. Por lo tanto, me come el bosque y ahí hay unas emisiones que yo no voy a contabilizar porque es una perturbación natural en una tierra no gestionada, ¿ya? Pero yo pillamente, tramposamente, digo, después de que hubo la erupción, voy a considerar toda esa tierra como gestionada. Entonces, como lo voy a poner y la voy a poner en protección, o sea, va a empezar a crecer nuevos árboles. Entonces, ¿qué hago yo? Empiezo a contabilizar absorciones. Empiezo a decir, oh, mira, están creciendo mis bosques. Y esos bosques que están creciendo están absorbiendo. Entonces, es una forma de hacer trampa si uno lo piensa de esa forma. Porque, claro, yo no contabilicé las emisiones porque se arrasó ese bosque, pero sí cuento las absorciones. Medio tramposo ese tema. Entonces, eso es lo que trata de evitar esto. Finalmente, desde el punto de vista de sectores y gases, dice que si para comunicar las emisiones y absorciones procedentes de los productos de marea recolectada, que también es una categoría dentro del sector UTCUTS, cada país podrá utilizar un método conforme a las directrices del IPCC, utilizar un método conforme a la directriz, que no sea el método de producción. Ahora disculpen, leí mal. Cada parte va a poder, si que ustedes quieren reportar producto de la madera recolectada, las directrices del IPCC te presentan varios diferentes métodos para poder hacerlo, ¿ya? Ese es el tema. ¿Qué te dice? Te dice que el método mínimo que tú quieres aplicar, que tú tienes que aplicar, es el método de producción. Eso es lo que te está diciendo. Si tú aplicas cualquier otro método, por eso dice, el país podrá utilizar cualquier otro método que no es el método de producción. Si el país utiliza cualquier otro método, está bien, pero además tiene que utilizar el método de producción. ¿Se entiende? O sea, lo que sí tienen que hacer sí o sí es usar el método de producción. Adicionalmente, ustedes van a poder hacer cualquier otro método que les convenga, pero el método de producción es el que mínimo tienen que aplicar. Eso es lo que quiere decir. Ahora, si ustedes utilizan cualquier método, ya sea el de producción o cualquier otro método, tienen que explicar claramente toda la información sobre cómo aplicaron el método, cuáles fueron las fuentes de datos, de actividad, las fuentes de factores de emisión, datos paramétricos, bla, 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 calcular incertidumbre, meterlo a categorías principales, bla, bla. Todo lo que se tiene que hacer con una categoría. No sé si hay dudas con respecto a esto. ¿No ves? Ya. Entramos a las últimas dos. Las últimas dos. Las 57. Ahora vamos a hablar de serie temporal. ¿Ya? La 57 es súper claro en decirte que cada parte deberá proporcionar una serie temporal anual coherente a partir de 1990. Entonces, ahora por primera vez nos dan un año base a los países en desarrollo. 1990 es el año en que se tiene que partir el inventario. Ahora presenta una flexibilidad. Y te dicen la flexibilidad que las partes podrán proporcionar datos que abarquen
como mínimo el periodo de referencia de la CDN, así como una serie temporal anual coherente al menos a partir del 2020. Entonces, esa es la flexibilidad. Ahora, entonces, ¿cuál es el año de su CDN? No sé si ustedes saben cuál es el año de referencia de su CDN. Es 2015. 2015. Entonces, lo que quiere decir aquí es que el mandato es que ustedes tienen que hacer inventario desde 1990. Si ustedes quisieran aplicar a flexibilidad, deberían partir con el 2015. Eso es lo que te dice, básicamente. Ahora, Guatemala, de forma bastante proactiva y avanzada, ya tiene inventario desde el 90. ¿Ya? Entonces, ahí yo sugeriría fuertemente que ustedes conservaran esa dinámica. Exactamente, Jenny. Ustedes ya hicieron 90. Entonces, yo creo que deberían avanzar a mantener a lo menos eso. Y finalmente, con este cerramos, es que el último año sobre el que informe el país deberá ser anterior en no más de 2 años a la fecha de presentación de su informe del inventario nacional. ¿Cómo se traduce eso? Es que el inventario debe ser a lo menos, el último año debe ser -2 con comparación al año en que ustedes están presentando su inventario. Para llevarlo a sencillo, si ustedes van a presentar su inventario ahora en el 2024, el último año de su inventario debe ser 2022. ¿Ya? Y te presenta una flexibilidad. ¿Y la flexibilidad qué dice? Dice que el último año sobre el que se informe podrá ser anterior en 3 años a la presentación de su informe. Entonces, básicamente te da 1 año de flexibilidad. Sin flexibilidad, su inventario debería llegar hasta el 2022. Con flexibilidad, su inventario debería llegar hasta el 2021. Así se traduce esto. ¿Dudas, consultas? Todo bien, hay un dedito para arriba. Ya, no sé si hay dudas, consultas. Les vuelvo a insistir, la idea es poder analizar en profundidad las modalidades, procedimientos y directrices con ustedes. También es súper interesante poder analizar lo que ustedes ya están cumpliendo. A mi parecer, ustedes ya están cumpliendo gran parte de las modalidades, procedimientos y directrices. Deberán analizar las flexibilidades pertinentes si es que necesitan aplicar a flexibilidad. Aplicar a flexibilidad tampoco es tan dramático, solamente hay que tener en consideración que junto con la flexibilidad ustedes tienen que proponer un plan para superar las brechas que lo hacen optar a la flexibilidad. Y en general eso. No sé si hay alguna otra duda o consulta. Por mi parte, no, Paulo, todo claro. Buenísimo. Entonces ya, si no hay ninguna otra duda o consulta, a mí no me queda más que agradecer a Salvador, Juan, Gerson, Jenny, Flor, Juan Pablo, por participar de este conversatorio virtual sobre las modalidades de procedimiento y directriz en su segunda sesión. Darle las gracias también por su proactividad en estar colaborando en el marco de la Red de Transparencia Climática de América Latina y el Caribe Hispanohablante de Civic GSP. Y me pongo totalmente a su disposición si si tienen alguna duda, consulta posterior a esto, no duden en canalizar sus preguntas a través de los puntos focales Civic GSP de sus respectivos países, en este caso Guatemala. Y yo encantado. Próximamente tenemos una siguiente sesión que vamos a ver sobre la MPGs de, no me acuerdo qué era, de apoyos creo. De apoyos. Sí, de apoyos. Y no, gracias a ti, Jenny. Y eso sería por mi parte. Muchísimas gracias. Yo voy a mandarles un correo posteriormente con la grabación esta y pedirles autorización para ver si las podemos subir a la plataforma de transparencia climática de CBGSP. Eso por mi parte. Muchísimas gracias a todos. Se pasaron. Son el mejor público que he tenido. Gracias. Ya, Gracias, nos igual. vemos. Cuídense. Gracias, Chau. Muchas gracias, Pablo. Pablo. Nos Buen vemos. día. Chau. Dios, Juan Pablo. Dios a todos. Buen provecho. Dios a todos, provecho. Provecho, saludos.